Ya. Buenos días. El día de hoy nuestro equipo, se agrupa por García Ángeles Eduardo, Torres Martínez Jessica, Fuentes Santiago Valeria y Ortiz Romero Victoria Alessandra, vamos a hablar sobre uno de los libros que se llama De muertos, fiestas y panteones, actitudes frente a la muerte de Aguascalientes entre los siglos XVIII y los siglos XX, por Vicente Agustín Esparza Jiménez, que es un coordinador. El libro de Muertos, Fiestas y Panteones analiza de la manera en la que la sociedad de Aguascalientes entendió y vivió la muerte, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, como dije anteriormente, a través de diferentes investigaciones históricas y sociales. Algunos de estos autores nos hablan sobre esto en particular. La obra explica la importancia del arte y la fotografía relacionadas con la muerte, como fotografías post-mortem, pinturas funerarias, epitafios y las famosas calaveras de José Guadalupe Posada, las cuales representan una de las tradiciones culturales más importantes aquí en México. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos algunas fotografías post-mortem. Aquí tenemos a los autores que he mencionado anteriormente. Marcelo López Arellano estudia lápidas de panteones, observando inscripciones que reflejan el dolor de los familiares. Mercurio López Casillas estudia las calaveras de Posada, aclarando su relación con la muerte y el enfoque en personas comunes. El libro, como mencionamos, incluye obras de José Saturnino Herrán sobre la muerte y rituales de monja capuchinas. Se narra el surgimiento del Festival de las Calaveras en 1995. Finalmente se citan obras de Boccaccio y Fray Joaquín de Bolaños sobre la muerte. Ahora vamos con la lectura de El Cerro del Muerto, de Felipe Jesús Arabias Almedón. El Cerro del Muerto es una montaña en Aguascalientes que fue sagrada para civilizaciones prehispánicas. Estas comunidades veneraban el cerro, que tiene un fuerte simbolismo cultural y conecta con otras sociedades mesoamericanas. La Sierra Madre Occidental proporciona recursos y comunicación, y se han encontrado sitios arqueológicos que muestran la tradición artesanal de la región. Cerca del cerro, el Ocote tiene santuarios donde se realizaban rituales, incluyendo ceremonias relacionadas con la lluvia. En la mitología indígena de la Sierra Madre Occidental hay gigantes que son vistos como primeros humanos. Los huicholes consideraban los cerros inusuales como Hewixi y otras comunidades también veneran cerros extraños. Estos mitos muestran cómo los cerros son parte de la genealogía indígena y el Popol Vuh narra historias de gigantes derrotados, mientras que relatos de diversos pueblos hablan de un dios creador que formó el mundo tras enormes catástrofes. Los versos cantan: las aguas barren las montañas, las aguas barren las tierras. En Crooked Mountain me paro, intento dispersar las aguas, sin poder, mi cristal mágico sin poder. Aguas corren, me elevan al cielo como si fueran las nubes. Al salir de la olla terrestre donde se refugió, con poderes mágicos emergió. ¿Quién me hará compañía? Mi vara y mi cristal estarán conmigo. He llegado al centro de la tierra, veo la montaña central. En ese texto establece la conexión cultural entre las narraciones de los huicholes, pimas y pagos, y los temas mesoamericanos presentes en los textos nahuas y mayas. Se analizan las similitudes entre estos textos que son poco utilizados en la arqueología regional para comprender los nombres que puede haber tenido el Cerro del Muerto. Se menciona el canto de creación Pima que revela la naturaleza ritual y ceremonial de este lugar. Durante festividades como ceremonias de lluvia, bautizos y la pubertad de las chicas se cantaban mitos. Durante festividades como ceremonias de lluvia, bautizos y la pubertad de las chicas se cantaban mitos. Los cantos y danzas junto con sus sustancias psicotrópicas llevaban a los chamanes a un trance. Estaban conectados con eventos cósmicos, visualizando el Cerro del Muerto en medio de catástrofes naturales. Aquí hablaremos sobre la leyenda del Cerro del Muerto.
que durante la colonia se pensaba que los huesos de animales eran de gigantes, porque como decimos antes, se creía que existían antes gigantes y que ellos habitaban ahí. Y algunas creencias afirmaban que estos construyeron grandes edificaciones. La mezcla de tradiciones católicas e indígenas formó nuevas leyendas en México. La cultura mestiza tiene un fuerte componente indígena. Como podemos ver en estas imágenes, ayuda a restaurar la demografía tras el exterminio chichimeca. Las leyendas conectan a las personas con su historia y su identidad, como la leyenda del Cerro Muerto, que narra la fundación de un pueblo. El análisis de la historia, en especial de estos lugares, como el Cerro del Muerto, es visto como un gigante por las poblaciones mesoamericanas del Epiclásico. Aguascalientes, sabemos que es un lugar con muchísima cultura y con grandes ecosistemas, pues jugó un papel importante en la época prehispánica, siendo un sitio bastante sagrado, debido a manantiales, termales y, como conocemos, su cerro. Aunque hoy en día vivimos en la ciudad, sentimos que el cerro no es solo una roca, sino una creación y que tiene forma humana, como otros cerros que también tenemos aquí en México. Este cerro parece comunicarse con nosotros y refleja sueños dolorosos y placenteros. Se sugiere que Aguascalientes podría no haber sido una ciudad real, sino un valle vacío donde el Cerro del Muerto vive una realidad fuera del tiempo, como una historia mágica. Ahora sobre la intensidad de la crisis de la mortalidad de Aguascalientes en el siglo XVIII, sobre Víctor González Esperas. En Aguascalientes contribuye en la comprensión de la muerte en el contexto del nacionalismo mexicano y las artes gracias a José Guadalupe Posada. Aunque nació en un periodo crítico por el cólera, se sabe poco sobre esta crisis demográfica de esa época. En este texto explora cómo esas crisis han influido en la simbología de los muertos en la influencia de 2009, que ha revivido el estudio de las tasas de mortalidad y la demografía histórica. El enfoque actual, el enfoque actual ha cambiado de las crisis alimentarias y subsistencias a crisis de epidemiológicas. Para centrarse solo en las epidemias limita la comprensión del fenómeno. Se propone analizar la intensidad de las crisis con definiciones precisas y se busca escuchar las voces de quienes vivieron los momentos más difíciles, como en la crisis de 1875 a 1786. Se menciona figuras relevantes como Alejandro Vázquez de Mondragón y Félix Calleja, quienes reconociendo las causas de las poblaciones en Aguascalientes, también se detalla la importancia de clasificar la crisis de mortalidad por su intensidad con el método que permite analizar los datos de funciones. Ok. Ahora, en el cuadro que se menciona, están los años de 1665 a 1798, en India 7.4, 7.1 y así sucesivamente. Igual en español a 4.6, 1.5, 1.9, igual en castas 2.9, 3.5, 2.8 y el total es 4.9, 4.5, 3.4, 3.8, 5.6, 3.9 y 4.3. En este cuadro se resume la crisis de mortalidad en Aguascalientes, señalando que la más intensa fue en 1786, afectando especialmente a los españoles. La población indígena fue muy vulnerable a la exposición de 1786, donde las castas fueron menos afectadas. Esta se menciona que las castas y la población negra mostraron resistencia a enfermedades. La crisis fue más severa en el campo que en la villa. La respuesta de las autoridades fue más rápida que en las ciudades. Ok, ahora en el segundo cuadro es la intensidad de las crisis de mortalidad en Aguascalientes en el siglo XVIII, Campo Villa, en los años 1738 a 1798. Asientos 5.16, 2.82, 4.99, 4.86 y 3.37. Calvillo 2.95, 5.05, 2.98 y el total es de 4.53. 3.40, 3.17, 5.61 y 3.68. Ok, ahora estos datos necesitan que son más comparaciones, aunque hay pocos autores que se usan un buen indicador. Se menciona que en Cholula, en el año más crítico, fue en el 79, Bolaños, en 1779, perdón. Las crisis son de baja intensidad y ocurren un año después en el norte. Osilo Ulises Talavera, destacando crisis más severas en Valladolid que en Pátzcuaro y Uruapan también se consideran las crisis de viruela de 1780 en Taximarao como grande. La integración de Cecilia Rabel ayuda a entender la intensidad de las crisis del siglo XVIII.
Las grandes crisis en el centro sur son de 1737, 1763 y 1780, mientras que en León, Aguascalientes y las de 1786 y 1798, estas diferencias pueden explicar con factores climáticos, demográficos y cambios de los mercados, no solo por causas biológicas. Además, en los años críticos son los antecedentes a los centros norte. Surgieron rutas de epidemia y distintas composiciones sociales. En la otra tabla dice Acatzingo, Zacaten- Zacatenco, Cholula, San Luis de la Paz, León, Valladolid, Taximaro, Bolaños y Aguascalientes. Tan soberbio. Es difícil determinar si se trata de crisis epidémicas o biológicas alimentarias. Se puede identificar características diferentes al observar los años críticos por mesas. La información proviene de Aguascalientes y se enfoca más en el siglo XVIII, con datos demográficos de casi de 200 años para el cuarto. Observaciones sobre las causas de las crisis. Existe un debate sobre las causas de las crisis históricas. Libby Bachi señala que no todas las crisis de subsistencia. En México, las crisis son epidémicas y se ven influenciadas por cambios en la propiedad de la tierra y el crecimiento poblacional. En la crisis de 1785 a 1786 se implementaron medidas para enfrentar la escasez de maíz. Se recomienda hacer un inventario de existencia y registrar a las familias necesitadas. Había un gran déficit Había un gran déficit de maíz, lo que esto llevó a crear un propósito en Aguascalientes. Se prohibió la extracción de maíz sin licencia y se nombraron comisionadas para gestionar la compra y evitar la especulación. Calleja menciona el ciclo de vagabundo de los peones de agricultura y la necesidad de ofrecerles trabajo. En 1794 se destacaron el desempleo y la sobreproducción como problemas controlados en Aguascalientes. Muertes religiosas en el siglo XVIII, María. Ahora hablaremos sobre muerte y relio- religiosidad en el siglo XVIII. María Esther Pérez Pardo. La muerte ha sido un tema importante en la vida humana, especialmente hasta el siglo XVIII, donde generaba miedo y ansiedad. El autor investiga cómo la muerte central en el pensamiento religioso de la época influía en el comportamiento y la visión del más allá. Explorar cómo se moría permite entender mejor la religión y la sensibilidad del periodo histórico. Vivir, prepararse a bien morir. Vivir preparando el momento de la muerte fue importante en el pensamiento religioso en Europa y Nueva España. Se publicaron manuales para enseñar a la gente cómo prepararse para morir bien y alcanzar la vida eterna en el paraíso. Se describe la lucha entre el bien representado por un ángel y el mal encarnado por un demonio. En el momento de la muerte. Las prácticas religiosas ayudan al moribundo a alejar a Satanás y obtener salvación, mostrando también los peligros del infierno para quienes no siguen a la iglesia. La agonía es un momento clave en la transición al más allá, por lo que se deben ofrecer auxilios o espirituales a los moribundos. Las cofradías seleccionan a dos hermanos cofrades para velar y ayudar al enfermo. El Tercer Concilio Provisional Mexicano de 1585 estableció la necesidad de clérigos preparados para asistir a quienes enfrentan la muerte, enfocándose en los sacramentos y la extremaunción. Extremaunción. Ayudar a bien morir. Se creó un libro con preguntas y respuestas para ayudar a los sacerdotes en situaciones urgentes y se permitía la absolución a excomulgados que se arrepentían antes de morir. Estar preparado para la muerte es sacramentos para el moribundo. Estar preparados para la muerte es un recordatorio constante para los cristianos, enfatizando la importancia de recibir tres sacramentos: confesión, comunión y extremaunción. En Aguascalientes se ordenó a los sacerdotes que administraran estos sacramentos con urgencia, especialmente en situaciones de muerte.
Confesión. La confesión es el primer sacramento que necesita el moribundo para liberar su alma. Si no puede hablar, el sacerdote puede absorberlo con poco. Omitir pecados impide recibir la verdadera cura espiritual. Comunión. El sacramento de la comunión o viático ayuda a guiar el alma al cielo. Se realizaba una procesión hasta el moribundo donde el sacerdote ofrecía el Santísimo y preguntaba si quería confesarse, enseñando la hostia si era necesario. Extra, extrema unción. El sacramento de la extrema unción. La unción con aceite es un signo espiritual de abundancia, alegría, curación y pureza. Jesucristo instituyó esta unción para los enfermos. El sacerdote lleva a cabo el rito y ofrece consuelo. La unción puede realizarse en los sentidos si hay directrices en Aguascalientes sobre los sacramentos a moribundos. La redacción del testamento era importante para prepararse para una buena muerte. Se consideraba un acto de justicia y caridad, registrando bienes y expresando fe. La Iglesia lo veía como esencial, debía ser hecho ante un escribano y testigos no familiares. El formato era rígido, comenzaba con una invocación a Dios, también se podía expresar sentimientos y sentimientos callados y se pedían detalles sobre el entierro y oraciones. Prácticas funerarias. La expiación y el último suspiro indican la transición a la otra vida. La muerte se comprobaba con la conclamatio, donde un notario invocaba tres veces el nombre del difunto o acercaba un espejo a su nariz en presencia de testigos. La muerte era un evento social y familiares y amigos se reunían para despedir al difunto. Los deudos ayudados por otros se encargaban de los preparativos del amor- amortajamiento hasta el entierro. La preparación del cadáver se debía respetar la voluntad del difunto sobre la mortaja. Los familiares y cofrades limpiaban y vestían rápidamente el cuerpo antes de que apareciera la rigidez. El muerto era preparado para el velorio con el hábito de San Francisco u otros de órdenes religiosas. Los, los niños menores de 7 años eran vestidos de blanco con flores simbolizando pureza. El velatorio es un evento donde se vela el cuerpo del fallecido en la casa. Dura toda la noche y varía según el estatus social. En clases altas hay rezanderas y se sirve chocolate, mientras que en clases populares se ofrecen bebidas alcohólicas. Procesión. La procesión hacia la iglesia se asemeja a un velorio y da significado religioso a la muerte. El cadáver se lleva al templo en un ataúd o andas. Se realizan posas con rezos dependiendo del estatus del fallecido. El encierro puede ser de cruz alta con pompa o cruz baja sin costo, lo que determina la ostentosidad de las ceremonias. La cruz es esencial en el cortejo que incluye a dos personas con cirios y el sacerdote. Si el fallecido pertenecía a una cofradía, se incorpora su pendón. Al llegar a la iglesia suena el doblar de las campanas recordando la muerte de los demás y la muerte propia. La misa. Con cuerpo presente, al sonido de las campanas, el cadáver llegaba a la iglesia y se colocaba en una tarima llamada tumba. La posición del cuerpo dependía del tipo de funeral, hacia el altar para funerales laicos y hacia el pueblo para religiosos. El sacerdote se vestía con un sobrepelliz, estola negra y si era un entierro de cruz alta y también una capa negra, dependiendo del pago del arancel correspondiente. El fuego era importante en la ceremonia, representando luz y usado para rituales con velas. Al final el sacerdote rociaba el cuerpo con agua bendita y los bendecía con incienso.
En el pasado los cuerpos se enterraban en iglesias, ya sea en el atrio o dentro, según el dinero que tenía el difunto. Los asistentes con velas cantaban y oraban al enterrar el cuerpo, que se colocaba directamente en la tierra después de cubrirlo con un paño. A finales del siglo XVIII se prohibió enterrar dentro de las iglesias ya que había demasiados muertos. Esto llevaba a la construcción de cementerios fuera de los pueblos, un cambio que introdujo una nueva arquitectura con tumbas y símbolos, transformando el entierro en una práctica más urbana y civil. Desafortunadamente, solamente alcanzamos a cubrir estos tres temas de nuestro libro. Aproximadamente fueron unas 73 a 76 páginas en total las que pudimos alcanzar a cubrir. Sin embargo, este libro nos permite comprender cómo la muerte ha formado parte de la cultura mexicana a lo largo de nuestra historia, ya que sabemos que tenemos tradiciones y rituales. Un ejemplo muy importante es el día 1 y 2 de noviembre, puesto que ahí tenemos el grandioso Día de Muertos. Las tradiciones y rituales y creencias analizadas reflejan cambios sociales, políticos y culturales ocurridos en México entre los siglos XVIII y los siglos XX. Como pudimos notar, antes se enterraban en las iglesias. Hoy en día ya no se hace eso. También demuestra que muchas costumbres actuales, como el Día de Muertos, así como dije anteriormente, tienen raíces históricas muy profundas desde la época prehispánica que siguen presentes en la sociedad. Eso sería todo por nuestra parte.